La palabra del Señor ya está ahí en su pantalla. Si no tiene su Biblia, aquí puede verla y vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo anoche oraba y le decía, Señor, y esta mañana, Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos edificarnos con tu palabra. Y el Señor me daba Efesios capítulo 5, verso 27. Dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. En la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 27, que acabamos de leer, se habla de la iglesia gloriosa. Pero cuando vamos al contexto de donde nace la frase una iglesia gloriosa, en realidad todo el pasaje de capítulo 5 de Efesios habla sobre una cosa, nos habla sobre el amor. Y dentro de ese amor del que Dios está hablando, ahí es donde surge una iglesia gloriosa. Habla sobre cómo el Señor nos está enseñando a amar. Nos dice, andad en el amor. Nos habla del amor conyugal. Nos habla de ese amor en el hogar matrimonial. Y de ahí es que dice que de ese amor es donde nace una iglesia gloriosa. Entonces, no se puede hablar de una iglesia gloriosa si no se habla del amor. El amor entre cónyuge, el amor matrimonial, el amor entre todos. Entonces, en esta mañana yo quiero enseñarles bajo un tema que le he puesto por nombre, ¿cuál es la evidencia de tu amor? Porque mis hermanos y amigos que de pronto en esta mañana estén conectados, somos muy buenos para hablar del amor, para cantar del amor, pero somos pésimos manifestando el amor que proclamamos tener. El amor no es una expresión que llevamos en nuestra boca. El amor es una evidencia, es una manifestación de que por medio de nuestros actos nosotros manifestamos, enseñamos, damos ese amor. Nadie puede decir que ama si no evidencia el amor. Porque una pregunta que yo me hago en esta mañana y le hago a ustedes, ¿por qué un hijo se siente tan seguro con el amor de una madre? No es por la cantidad que la madre le dice te amo a ese hijo, sino es por la cantidad de veces que la madre le ha demostrado ese amor a su hijo. Y nosotros tenemos esa evidencia del amor cuando Dios nos ama, cuando Dios no nos dice que nos ama, sino que la evidencia de ese amor, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ama? La cruz, ¿cierto? El Señor no solo se quedó en un plan diciendo, bueno, yo te amo, sino que Él dice, por tanto, que yo te he amado, que te lo voy a demostrar, te lo voy a representar, te lo voy a evidenciar. Por eso en el Evangelio según Juan capítulo 3, verso 16, nos habla de tal manera. Ese de tal manera es la evidencia del amor. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Mas todo el que cree no se pierde. Entonces dice, mi amor va más allá de llevar un sacrificio, sino era darse él mismo por medio de ese amor. Él va más de unas palabras, él fue más de un plan, de decir, bueno, yo voy a ir a salvarlos y se quedó ahí escrito, sino que él mismo se dio por nosotros. Entonces nadie duda de que Dios nos ama. No podemos dudar del amor de Dios porque hay una evidencia. Pero la pregunta es, ¿qué evidencia le hemos dado nosotros a Dios que nosotros le amamos? Porque el amor no puede ser una frase efímera que decimos cuando nos emocionamos o cuando está implícita o explícita dentro de un cántico y empezamos a fluir en la alabanza, en la adoración y nos aprendemos un himno muy lindo y aprendemos a cantar, no sé,
de pronto un coro que a mí me llama la atención y me parece muy hermoso es Cristo, yo te amo. Y empezamos a cantar Cristo, yo te amo. Y qué lindo, ¿verdad? Y todos lo cantamos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, ¿cierto? Pero termina la reunión, termina el culto, el servicio, y todo fue simplemente una expresión de nuestros labios, pero nunca hubo una manifestación de ese amor que nosotros proclamamos. Y yo voy a ponerlo del lado secular, porque Efesios capítulo 5 empieza hablando de un amor secular, ¿cierto? Andad en el amor, amar a tu pareja, amar a tu cónyuge. Y luego nos habla de esa iglesia gloriosa. Entonces, si tu pareja te dice que te ama y te acaba siendo infiel, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿En serio será que me ama? Entonces, como que ese amor, esa pregunta que nos hacemos, es un amor cuestionable, cuando la evidencia va en contra de la expresión. Usted puede expresar algo, pero si la evidencia va en contra de lo que usted dice, las cosas no andan tan bien, ¿cierto? Es como que cuando un niño se come una chocolatina, se come un bombón de chocolate, y usted le dice, ¿quién se comió ese bombón? Y él, no sé quién fue. Y usted, pero bueno, dígame quién fue. Mamá, no sé quién se lo comió, dice el niño, ¿cierto? Pero tú no te lo comiste y le preguntas al niño y él no sé. Y el niño está todo embarrado de chocolate en sus labios. Entonces tú dices, no necesito que me hables más, ya tengo las pruebas, ¿cierto? La evidencia me muestra de que me estás mintiendo. Ahora la pregunta es, ¿será que amamos a Dios o será que aprendimos a decir que amamos a Dios? El concepto del amor se ha vuelto tan liviano que si yo le preguntara qué es amar, de pronto en su mente lo pondría en un conflicto. ¿Qué es el amor? El amor no es una expresión cariñosa. Y a veces estamos romantizando a Dios y ponemos a Dios como un romántico empedernido al que podemos sobornar, al que podemos manipular, al que podemos con tres expresiones lindas manipularlo, y a veces creemos que el Señor es seducible al oído porque Él no puede leer el corazón. Eso nosotros humanamente a veces pensamos. A veces creemos que con cuatro frases lindas, Señor, yo te amo, tú eres todo para mí, como que le compramos al Señor el oído y ya está Dios ahí como que pendiente qué es lo que nosotros queremos. Ay, Dios me ama, Dios me escucha cuando nosotros intentamos manipular de esa manera a Dios. Dios puede leer más allá de tus palabras y Dios está buscando es que nosotros le adoremos en espíritu y cómo, en verdad. Dios está buscando la evidencia del amor que tú proclamas, que tú cantas, que tú sacas de tus labios. Entonces, hoy en día hay muchas palabras que han perdido su peso de su concepto y aunque están dentro de nuestro lenguaje, ya realmente no sabemos cuál es el verdadero concepto de muchas palabras y entre ellas está el amor, porque el amor no es sentimental. El amor sentimental, ¿qué pasa? Cuando hay un amor sentimental es un amor temporal, es por una temporada, es recíproco a un momento. Es activado por las emociones, pero así como rápidamente llega, así rápidamente desaparece. El amor hacia Dios, mis hermanos y amigos que en esta mañana están ahí conectaditos, escuchando esta palabra, el amor hacia Dios no es efímero, ni es emocional. No le amo el domingo y le dejo de amar de lunes al sábado. No le amo el domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y a las 2 de la tarde le dejo de amar. Porque entonces, mi hermano, eso no es amor. Eso es un disfraz de lo que realmente yo soy. Y yo quiero ponerle algunos versos
que alcancemos a ver en esta mañana, aprender en esta mañana, algunos solamente, y entre ellos está Juan capítulo 14, versículo 15. Voy a leer dos versos, el 15 y el 21. Y usted, si usted tiene la Biblia, que espero que así sea, puede buscarla o aquí en la pantalla se acostumbra a ponerlo y ahí ya está. No lo busque. Miren lo que dice. Si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Pruébame que me amas. No me lo digas, pruébame. Si me amas, guarda lo que yo te he mandado. Entonces aquí el tema es, Dios no espera que tú le digas que le amas. Dios espera que tú le des evidencias del amor que tú proclamas. Y la pregunta es, la mejor manera de decirle a Dios que le ama es ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Ahora yo le pregunto, ¿guarda usted lo que Dios le ha mandado? Entonces, si yo amo, yo guardo sus mandamientos. Y por ende, si yo no le amo, yo no guardo sus mandamientos. Y por ende, si no guardo sus mandamientos es porque yo no le amo. Pero acabé de cantar, Cristo, yo te amo. Cristo, tú eres todo para mí, yo te necesito, pero no guardo sus mandamientos. Solo vengo a la iglesia, vengo al lugar de predicación, vengo a los servicios porque tengo la cultura de templo, pero no tengo la cultura de amor, porque tengo costumbre de congregarme porque es domingo, porque es martes, porque es jueves, porque es sábado, pero me falta algo muy importante, que es el amor de corazón, que es la devoción. Y puedo llenar mis labios de un canto hermoso y puedo decirle, Cristo, yo te amo, pero no puedo guardar su palabra. Juan capítulo 14, verso 15 que acabamos de leer, y vamos a leer el 21 de tarea. Puedes leer Juan capítulo 14 completo, pero vamos a leer el 21. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿cierto? Ahí dice eso la palabra. ¿Ese es quién? El que me ama, ¿cierto? Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Voy a ponerle de pronto un poquito aquí un paréntesis. La manifestación de Dios llega al amor, ¿cierto? Y por eso es que hay gente que nunca ha visto a Dios manifestarse en él ni por medio de él porque no le ama. Cuando leímos en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y este dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo no creo en lo que dices, yo no creo en lo que haces si no guardas mis mandamientos. Entonces, si guardas mis mandamientos, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, si guardas sus mandamientos, amas a Dios. Si no guardas sus mandamientos, es porque no lo amas. Y Dios dice, el que me ama será amado por mi Padre. Entonces aquí uno entra en esto como que de pronto se volverían locos los teólogos, los estudiosos de la palabra, un poco, porque esto está diciendo que Dios ama al que le ama. Y podría entrar en conflicto con Juan capítulo 3, verso 16, donde dice que Él ya nos amó desde antes de la fundación del mundo, donde trazó ese plan de salvación, y también entraría en conflicto donde dice que Él nos amó primero. Pero aquí el Señor nos está hablando más allá de un plan de salvación, más allá. Aquí nos está hablando de un amor conquistado. No niega el otro amor que es por gracia, sino que es un amor conquistado. Amén. Entonces mi pregunta es, si a ti no te conquistó la salvación y la salvación no es suficiente para tú proponerte conquistar a Dios, tú estás en un lío. Amén. Porque yo no necesito más motivación para amar a Dios que la gracia que Él me entregó. Si yo necesito
una chequera llena, si yo necesito una casa, si yo necesito una empresa, si yo necesito que esté facturando bastante mi empresa, unos carros que se vean espeluznantes, que de pronto me arranque la cabeza de tanto pensar el dinero que tengo, que mis hijos tengan una buena escuela. Si todo eso a mí es lo que me sirve para decir, Señor, yo te amo, usted no sabe qué es amar. Entonces usted sabe cuál es su amor. Es un amor por interés. Y todo el día o el día que Dios le quite todo, porque el Dios que te da también es el Dios que te quita. Esa es la gente que se va de la iglesia porque nunca conoció el amor de Dios y porque nunca amó a Dios. Por eso no vamos a permanecer, porque el amor es cuando uno permanece a pesar de la abundancia, pero también a pesar de la escasez, a pesar de que tengo mucho, pero también tengo poco, a pesar de que viene la tristeza, pero también he estado alegre, a pesar de, ese es el amor de nosotros, permanecer. Por eso es que hay gente que nunca ha experimentado la manifestación de Dios, ni en su vida, ni a través de su vida, porque la manifestación del poder de Dios va ligada con el amor. Amén. Hay gente que le ha amado tanto que Dios ha dicho, mira, tú no estabas en mis planes, pero te voy a meter en mis planes. Amén. ¿Por qué? Porque me conquistaste con tu amor. Hay gente que se metió en un cuarto a buscar su presencia, a buscar el rostro del Señor y Dios dijo, te voy a levantar, te voy a sostener, te voy a llevar a lugares altos, te voy a bendecir. ¿Sabe cuál es? El problema es que no los predestiné, no me han conquistado, no tienen interés de buscarme a mí, sino buscan mis milagros, buscan lo que yo les pueda dar. Y por eso hoy Dios levanta a gente que ama, a gente que busca el rostro de Dios. Él manifiesta su amor y su poder a los que le aman, a los que aman a Dios. Una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa que manifiesta el poder de Dios es una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que ama a Dios no necesita de presión, no necesita de motivación para obedecer. No es cuando el pastor tiene que vivir predicando ciertos tipos de normas, es porque la iglesia carece de amor cuando nosotros necesitamos que el pastor me esté recordando, me esté refrescando. Mira, no peques, mira, no vayas, mira, no hagas. No, mis hermanos, perdónenme. Si yo tengo que decirte lo que tú tienes que hacer, es señal de que tú no amas a Dios. Explico por qué. A mi esposo yo lo amo. Yo me casé enamorada y sigo enamorada. Es el hombre más lindo que camina sobre esta tierra. Yo no tengo que ponerme a guiñarle el ojo a otro. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Yo lo amo, pero yo no puedo decirle que le amo si estoy testeando, si estoy chateando con otro, ¿cierto? Porque el amor que pasa, el amor no es infiel, el amor es fiel, así es. Yo no puedo decirle que le amo si le estoy coqueteando a otro, ¿cierto? Y no, es que estamos bravos. Entonces ahí yo me pongo en otra tónica. No. ¿Será que entonces el mal genio o mi bravura, por decirlo de alguna manera, invalida el amor? Ahora, apliquémoslo a la iglesia. Porque Efesios capítulo 5, que habla de una iglesia gloriosa, habla del amor conyugal, para que la persona se ubicara en lo que Dios le está hablando a la iglesia, ¿cierto? Cuando habla de una iglesia gloriosa. Hay personas que le dicen a Dios, yo te amo, pero le están testeando al mundo, pero le están chateando al mundo, le están coqueteando al mundo, le están sonriendo a Egipto. Porque ¿sabe qué pasa? Egipto esclaviza, pero Babilonia seduce. Y hay gente que dice, ya yo no estoy en Egipto, pero andas por Babilonia, en los ríos de Babilonia. Sí, porque Egipto ponía a los esclavos, a los egipcios, a los judíos, los esclavizaba, los ponía a poner ladrillos y los oprimía. Pero Babilonia seducía y esclavizaba. Egipto los hacía esclavos,
Babilonia los metía en el palacio. Egipto les quitaba los dones y talentos y Babilonia los hacía colgar las arpas en los árboles y los hacía abandonar los dones. Hay gente que está coqueteando con Babilonia, pero como no está en Egipto, se siente que están bien. Y luego vienen a la iglesia y le dicen, Señor, si no estuvieras conmigo, si tú no estuvieras conmigo, ¿yo dónde estaría? Cristo, yo te amo. ¿Y dónde estaba Dios cuando tú estabas testeando a medianoche? ¿Dónde estaba Dios cuando tú estabas coqueteando con otro, cuando tú estabas coqueteándole a otra? Cuando tú estabas viendo lo que no tenías que ver en la computadora, en el celular, cuando estabas escondido por allá en el baño a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y te quedaste en aquella publicación como 3 horas. El que ama a Dios, mi hermano, no necesita que alguien lo corrija. El amor corrige. Cuando usted ama, el amor te corrige. No, es que yo no lo puedo hacer. No, si yo estoy enamorado, eso es lo que me hace a mí hacer lo correcto. Eso es lo que a mí me hace permanecer fiel. Cuando yo amo, el amor no hace nada indebido y aplica a nosotros y aplica en nuestro matrimonio y aplica en la iglesia y aplica a ti, mi hermano, a ti, mi líder, que dices amar a tus ovejas, que dices amar a tu compañero. Por eso el Señor nos dice que el amor es una evidencia. Cuando yo digo que te amo, Dios, es porque amo a mi hermano. Por eso dice, el que aborrece a su hermano no ama a Dios, porque si aborrece al que está viendo, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Lógica. Esa es la lógica del amor. Así que si tú eres de esos hermanos que quiere todo el tiempo ponerle el pie encima a su hermano, que no quiere que surja, que no quiere que brille, que no quiere que haga, que no quiere, porque lo quiere callar, porque de pronto puede ser más que tú, eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es el que empuja, el amor es el que hace líderes, el amor es el que se evidencia cuando yo hablo, cuando yo predico, cuando yo enseño. Es el amor de Dios, el amor conyugal, el amor entre hermanos, el amor en la iglesia. Eso es lo que nosotros reflejamos. Cuando nosotros amamos a Dios, hay una evidencia profunda de ese amor. La pregunta es en esta mañana, ¿será que amamos a Dios, mi hermano? ¿El amor te limita? A causa del amor, a veces nosotros nos limitamos. Cuando usted no tiene límites, usted no ama. Amar a mi cónyuge, a mi esposo, a mi cónyuge, me hace limitarme a muchas cosas. A no sentarme solo con un hombre en un parque, a no chatear con un hombre a las horas que sea, yo no tengo por qué hacerlo, ¿cierto? A hablar hasta las 12 con una persona, a hablar con un amigo, con una amiga y, ay no, mi hermano, es que estoy dando consejería a aquella hermana que necesita. Entonces, no. Porque eso lo vemos, mis hermanos, eso es real. No estoy hablando no, uno dice, pero ¿qué hace hablando? ¿Qué hace chateando a las 12 de la noche? ¿Qué hace hablando con otra persona? No, le estoy dando consejería, no, estoy hablando de un negocio. Pero es que, hombre, mire la hora. Y tu marido está ahí durmiendo en la cama, roncando y todo, pero ahí está. No es que estoy apoyando a aquella hermana, le estoy dando un consejo, pero la hermana es casada y usted también. ¿Por qué no le delega eso a otra persona, cierto? El amor te limita, mi hermano. El amor no necesita vigilancia. Cuando usted ama, no necesita vigilantes, porque usted ama, porque usted sabe que hay un Dios todopoderoso que está todo el día ahí con sus ojos puestos en nosotros. ¿Cómo evidenciamos ese amor? Si usted necesita vigilante, usted no ama. Si usted necesita que haya 2 o 3 hermanos vigilándolo, oye, es que aquel anda como medio raro, ¿cierto? A ver aquel que está pasando, aquel hermano cada vez que llega una hermana nueva, ¿no han visto que llega una hermana nueva y le echa el ojo? Aquel, fíjese, hermano, que vive pidiéndole el número a todas las hermanas y hasta, mire, hermanos, hasta piropos evangélicos se encuentran. ¿Cierto? Hay hermanos que en la iglesia llega una hermana nueva y de una vez, como decimos por ahí, le caen. Y ¿sabe qué? Hasta piropos evangélicos le dicen, ¿sabe qué? Tengo todos los números de la Biblia, pero me falta el tuyo. Y empiezan a coquetearle. ¿Será que si a usted hay que vigilarlo,
es porque usted no ama a Dios, porque el amor es un guardián del comportamiento. Cuando yo amo, yo guardo mi manera de comportarme para honrar a quien yo amo. Amén. ¿Será que usted ama a Dios? Es la pregunta en esta mañana. Y ese amor lo hace guardarse, apartarse y consagrarse a ese Dios maravilloso. Juan capítulo 15, un capítulo siguiente. Recuerda que Juan es el discípulo amado, mi hermano. Recuerdan, ¿cierto? Por eso es que Juan es el que más habla del amor. Juan capítulo 15, verso 9 y 10, vamos a leerlo, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice Jesús. ¿Y qué nos dice? Permaneced en mi amor. ¿Permanecer en dónde? En mi amor. El amor se pierde. Yo puedo salirme del amor. Y luego dice el verso 10, una vez más, por tercera vez, no puedo ponerlo en muchos otros versos, pero dice el verso siguiente, el primero te dice, permaneced en mi amor. Y el 10 dice, si guardares mis mandamientos. O sea, ¿cómo no me voy del amor que profeso yo tener, que profeso cantar, guardando sus mandamientos? Y si guardares mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo aquí, yo no vine al mundo a tomarme vacaciones, yo no vine al mundo porque quise vestirme de hombre, no. El amor que Dios nos tenía hizo que Él se manifestara en carne, porque tenía una asignación y Él fue fiel a esa asignación. Usted no ama cuando usted no lo es fiel a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo que Jesús estaba diciendo es, lo que me pediste hacer, eso lo he hecho. Nos estaba dando ese ejemplo de ese amor. Te he demostrado el amor por medio de la obediencia. Hay personas que tienen asignaciones de parte de Dios que no han cumplido y asignaciones de parte de sus pastores, de parte de sus líderes que no han cumplido. Te dieron la tarea, mis hermanos, de cuidar la puerta y te fuiste por a hablar con un hermano y dejaste la puerta sola. Cosas tan sencillas, ¿cierto? Te dieron la tarea de darle clase a los niños los domingos y saliste a contestar una llamada que según tú era más importante y dejaste a los niños solos en el aula. Fallaste en tu asignación. Te llamaron en la iglesia para tener un privilegio. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio ser ujier. Es un privilegio estar dándole clases a los niños. Es un privilegio ser vocal de un comité. Es un privilegio. Es un lujo. Pero ahora te das el lujo de llegar tarde porque ahora tengo un privilegio. No, no, no. Si usted no le es fiel a la asignación que Dios le ha dado, usted no está en el amor. ¿Quién lo dice? Jesús. Por cuanto yo amé a mi Padre, yo permanezco fiel a sus mandamientos, a lo que Él me envió, a lo que Él me mandó, a mi asignación. Y por eso cuando llegó el momento de morir, Jesús dijo, mira, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Lo recuerdan? Y volvió y dijo, no, pero si esto fue lo que tú me mandaste, ¿sabes qué? Tu voluntad no es la mía. El amor te hace, mis hermanos, morir diariamente. El amor te hace a ti agradarle a aquel a que tú dices que amas. El amor es una muerte voluntaria, el amor es una muerte diaria, al fin de agradar al que me ama. Y si usted no entiende que amar es morir de manera voluntaria, usted no sabe qué es amar. Por eso los que tienen más de 10 años de casados tienen 10 años más de muerto. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted se casa, usted muere. Hay cosas que a usted le gustaba hacer cuando usted era soltero, ¿cierto? Hay cosas que usted hacía que hoy en día ya no puede hacer porque usted no se puede dar el lujo porque usted ahora es casado. Y quizás usted quiere estar sentada en el sillón, descansando, viendo la novela, viendo Netflix, viendo su serie, pero llegó su esposo cansado de trabajar.
¿Qué le toca hacer? Levantarse, calentarle su comidita, ponerle sus chancleticas, tome su tintico, ¿cierto? Pero ya usted murió, porque ahora usted está muerta. No solamente en delitos y pecados, sino que hay cosas que uno tiene que morir. El amor le hace a uno morir, pero usted no se levanta rejunjuneando, usted no se levanta brava, usted se levanta con agrado porque sabe que ese varón está llegando a su casa después de una larga jornada de trabajar. ¿Para qué? Para darle su papita, para pagar esa casa, para tener lo que tienen. Entonces, su esposo la ama tanto que pudiendo quedarse dormido el día entero, se levanta a trabajar para pagarle la casa, para pagarle el carro, el seguro. El amor produce muerte. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros morimos por aquel que le decimos que le amamos? ¿Qué tanto te sacrificas por Dios? ¿Venir a culto? ¿Venir a la iglesia? ¿Ir a la iglesia? ¿Es un sacrificio? No. Y si usted cree que es un sacrificio, usted no ama a Dios. Porque ir al culto es un privilegio glorioso, no es un sacrificio. Porque usted ni está corriendo peligro de muerte, ni vino caminando, ni viene caminando a la iglesia 20 millas. Usted se montó en su carro, en su bus, en su Transmilenio, donde esté en ese momento y sea su transporte. Usted se levantó, se fue, llegó a un edificio agradable, algunos con alfombra, y ahí se sienta, tiene su aire, tiene sus buenas cosas, y cuando termina el servicio se monta en su carro cómodo y se va a su casa. Usted no está sacrificando nada por ir al culto, pero a veces a eso le llamamos sacrificio y ponemos tan bajo el concepto de sacrificio que todo es un sacrificio. Ay, tengo que levantarme a orar. ¿Qué sacrificio, Dios, hago por ti? Ay, es que tengo que salir. Y uno como que piensa, ¿en serio le vas a salir con esas bajezas a Dios? Leyendo la Biblia a las 12 de la noche y estoy leyendo un salmo y se me cierran los ojos. Señor, ¿qué sacrificio hago por estudiar tu palabra? Y solo coge el marcador y marcó dos versículos y entonces lo pone y lee y dice, oiga, ¿de verdad? ¿Puedo decir que es un sacrificio? Cuando si se va a ver una serie dura 3 horas y no pasa nada, no es sacrificio, pero luego llegamos y le decimos, Señor, úsame. Pero si no permanecemos en sus mandamientos, ¿cuáles? Escudriña mi palabra, permanece en mi palabra, medita en mi palabra de día y de noche. Y es ahí cuando el Señor dirá, guardas mi palabra porque me amas. Amén. Apocalipsis 2:4, basándome en que el amor se pierde, pero dice la palabra del Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el verso 5, por tanto, recuerda que de dónde has caído y que dice, arrepiéntete. Y viene el Señor y dice, y haz las obras cuáles, primeras. Dios no dice, dime que me amas. Dios ¿qué dice? Ocúpate en hacer algo si me amas. Y si quieres regresar al amor que profesas tener, haz algo. Es como que el amor no es para vagos, no es para los que no les gustan hacer nada. Y perdónenme, mis hermanos, es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, perdónenme, pero eso es lo que estoy viendo. Dejaste de hacer obras, vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Y si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo voy a tratar, ya para ir cerrando, mire, no voy a sobreescribir el verso, pero voy a tratar de darle otro ángulo interpretativo. Si este ángulo dice, si este texto que estamos viendo ahí en la pantalla dice que alguien cayó del amor y que está de alguna manera enfriado, no sé cómo decirle, o está en pecado de alguna manera, porque si no lo mandara, porque si no fuera así, el Señor no le diría arrepiéntete, ¿cierto? No lo mandaría a arrepentirse. Perder el amor es un pecado. Si no, no hubiera necesidad de arrepentimiento. Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Una caída espiritual es perder el amor. Usted no puede seguirle cantando, usted no puede seguir adorándole, lo puede hacer,
Sí, lo puede hacer, aunque no lo esté viviendo, porque usted ha caído, ha perdido el amor. No es que aquella hermana está en pecado, es que aquel hermano es un mentiroso, es que aquel hermano pide dinero y no paga, y es que, ¿cómo podemos hacer eso si nosotros profesamos de que somos hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, andamos en amor y guardamos los mandamientos, ¿cierto? Y dice, arrepiéntete. No solo dice eso, sino que le dice, vuelve a hacer lo que hacías que me demostraba que me amabas, si no vendré a ti. Entonces el amor tiene recompensas porque el amor trae un candelero, porque el amor produce en nosotros ¿qué? Luz. Y lo que el Señor está diciendo es, te quitaré. Efesios era una iglesia gloriosa, pero cayó en la rutina. No se le puede llamar devoción a una religión. Usted puede ir a cultos toda la semana, pero eso no significa que lo haga por devoción. Puede ser que lo haga hasta por deporte. Puede ser que usted lo haga hasta porque es su costumbre, que salga ya el martes, que salga el jueves, que vaya el domingo a culto. Y le hemos llamado amor a la disciplina, le hemos llamado amor a la responsabilidad, le hemos llamado amor al compromiso, pero es que el compromiso, la responsabilidad, la disciplina no se puede hacer si no hay amor, mis hermanos. Yo no soy, no, es que yo soy muy disciplinado, yo hago el culto, yo vengo al culto, yo hago todo lo que me toca hacer, yo pongo el cable, yo pongo la luz, yo entro, yo me pongo el chalequito, pero eso no significa que tú le ames al Señor, eso significa que tú eres responsable. El amor va más allá. El amor es el que habla de hacer cosas, no por un compromiso, sino porque la motivación es el amor que nosotros le tenemos al Señor. ¿Qué te motiva a ti a servir? No, que en mi iglesia todo el mundo sirve bien. Yo veo y al pastor y voy y le llevo su agüita y el pastor me llamó a servirle y yo lo hago por eso. Sí, eso es un título que tú tienes, pero te falta el amor. Amén. Eso es un protocolo. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué te motiva a ti a ir a culto? No es que hay una visita, es que va a llegar tal pastor, es que hoy predica tal persona. No, esa es la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Cuál es tu motivación? La motivación es, ¿sabe cuál es la motivación más grande por la cual usted hoy se conectó a este devocional? La motivación es que tengo una cita con el que ama mi alma. Tengo una cita con el que me ama. Yo voy a ver a mi amado. Yo voy a ir a alabar a mi amado. Yo voy a ir a darle la gloria a ese amado, a ese que me rescató, a ese que me lavó, a ese que me limpió, a ese que hoy me tiene con vida cuando debí morir hace años porque Él me sanó, porque Él me restauró. Le debo tanto a mi Señor que yo necesito adorarlo, que yo necesito proclamar su reino, que yo necesito demostrarlo, que yo necesito amar a mi hermano, que yo necesito demostrar ese amor por medio no de mis palabras, sino por medio de los hechos. ¿Cómo demuestro el amor a mi esposo? No porque le diga que lo amo, sino porque yo se lo demuestro con hechos, la evidencia del amor. Voy a dejar, mire, a veces uno dice, cuando Dios yo lo amo, Él me da, ¿cierto? Y es verdad, es una promesa porque el amor genera recompensa. Dios dice, ¿me amas? Te voy a recompensar. Hay en tu corazón algo escondido que yo conozco, una petición, ¿cierto? Voy a concedértela. ¿Por qué? Porque me amas. Sin amor no hay relación, simplemente habrá una religión. Y en el Evangelio, en el mismo Evangelio según Juan, el experto en el amor, Juan capítulo 21, verso 15, dice la Biblia que el Señor tiene un encuentro con Pedro. Ustedes conocen muy bien este encuentro, ¿cierto? Ustedes conocen bien este pasaje. Pedro, el mismo que negó al Señor 3 veces. Pedro, el mismo que le dijo al Señor, mira, Señor, si me toca ir a morir por ti, yo voy y muero, ¿cierto? Hasta la misma muerte iré. Y negó 3 veces al Señor. Y viene el Señor y le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Amas a Dios más que al resto? ¿O estás en la iglesia por miedo a irte al infierno? ¿Cierto? No, es que si yo voy a la iglesia porque yo no me quiero condenar. Sí, hay muchos que uno encuentra eso, pero hay veces que tenemos tanto miedo al infierno que es algo que Dios no creó para nosotros, que es algo que está ahí, pero no es para nosotros. Simplemente estoy diciendo que a veces la motivación es el temor, más no el amor. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Sabes qué significa? Usted ama más su posición, usted ama más a Dios que a su posición. No me respondas, no necesito que respondan, piénselo. Solo quiero que su posición de cantante, de siervo, de líder, de que eres el que mueve las redes sociales, del que crees que tienes una posición muy alta, a veces pensamos que eso es más importante que amar a Dios. Si estás más pendiente de lo que pasa en tus redes que lo que pasa en el cielo, esa es la respuesta. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, decía Pedro. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Pues trabaja. ¿Me amas? Sirve. ¿Me amas? Haz algo. ¿Me amas? Ocúpate de mi obra. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. El proyecto de Dios está primero que tu proyecto. La obra de Dios está primero que tu obra. La casa de Dios está primero que tu empresa. La casa de Dios está primero que lo que nosotros le damos prioridades. Nosotros ponemos a veces más las prioridades del mundo y ¿sabe qué nos dice el Señor? Que lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuándo? Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Qué viene? Añadidura, bendiciones, milagros. Eso es añadidura. Entonces le dice Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Señor por segunda vez, pastorea mis ovejas. Y aquí me quedaría, pero estoy dándole un tema más. ¿Por qué? No es lo mismo apacentar que pastorear. Y en la primera le dijo, ¿cierto? Apacienta. Y en la segunda le dijo, pastorea. Apacentar es dar pasto, es cuidar. Y alguien que tenga reposo, eso es apacentar. Pero pastorear es guiar, dirigir, mostrar su camino. Lo que le dijo es, ocúpate más. Apacienta, pero también pastorea. ¿Me amas? Segunda vez, sí, pastorea. Ocúpate más, condúcelos, guíalos, apaciéntalos. Vengan aquí, hay pasto, quédense aquí, coman. Pero termino diciendo, pastorear es que te voy a dar de comer, pero me voy a preocupar por cómo estás. Tercera vez, Simón, versículo 17, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le preguntó tres veces a Pedro si le amaba? Porque cada vez que le preguntó que me amabas y Pedro dijo te amo, cada vez que Pedro dijo te amo, anuló la vez que le negó. Tres veces le anuló, tres veces le negó, tres veces le amó. Para anular la negación significa que el que más se le perdona, más ama. El único que le dijo tres veces te amo fue el que se equivocó tres veces. El que ha experimentado el perdón, más ama. El que ha experimentado la gracia, más ama. El que ha experimentado que el Señor tenga misericordia, más ama. El que más pecador fue, es el que más ama. El que más falló, es el que más ama. Porque Dios dice, Dios mío,
Dios mío, si yo te he fallado tanto, si yo he pecado tanto, ¿y cómo pudiste tener misericordia de mí? Por eso es que te amo. El amor es el resultado de la misericordia y de la gracia recibida de nuestro Señor. Ese es el amor de Dios. Por eso es que muchos amamos a Dios. Por eso es que a muchos no nos importa ir a meternos a una fundación, a un hospital, a una cárcel. No nos importa porque más amamos a Dios, porque conocemos ese perdón tan grande de su amor. Y por eso muchas veces no nos importa que nos humillen, que nos pisoteen, que nos infamen. Pero aquí seguimos firmes predicando que Jesús me ama. Y por ese amor yo manifiesto ese amor. Apacienta mis ovejas. Y quiero leerles rápidamente Marcos capítulo 10, verso 19, otro pasaje precioso. En Marcos 10, 19 en adelante se habla sobre el joven rico, ¿cierto? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces le respondió y le dijo: maestro, todo he guardado desde mi juventud. O sea, este joven era ¿qué? Íntegro. Quisiéramos nosotros cumplir con todo lo que este joven cumplía, ¿cierto? Dice el verso 19, que no adulteraba, que no mataba, que no hurtaba, que no daba falso testimonio, no defraudaba, honraba a sus padres y por ende era íntegro. Y dice que desde joven, desde que soy joven, me he dado el lujo de no fallar. He sido íntegro. Todo esto lo he guardado, Señor. Entonces Jesús le responde mirándole. Jesús lo amó. Tan lindo. Jesús es hermoso. Jesús mirándole, le amó. ¿Sí entiende? Jesús le amó, ¿por qué? Porque había guardado todos sus mandamientos. Qué hermoso, ¿cierto? Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Él le amó porque vio su integridad. Y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué le dice? Toma tu cruz y sígueme. Y el verso siguiente es más triste porque dice que el joven se fue triste. No pudo responder. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no iba a quitarle lo que tenía. Jesús estaba probándole que amar es estar dispuesto a despojarse de todo. Dios no te va a pedir que te deshagas de tu casa ni de tu carro, que Él ya te lo dio. Es añadidura de bendición. Dios te ha bendecido y te seguirá bendiciendo en grande. Pero cuando todas tus bendiciones suplanten el lugar de Dios, estarás en un problema. El dinero es bueno en millones, en cantidades, en exceso. Pero ¿sabe dónde? En el bolsillo. Pero es pésimo cuando está en el corazón. Millones en el bolsillo son provechosos, hasta en el reino, porque podemos ayudar, podemos ofrendar, podemos dar para su obra. Yo conozco muchos hermanos que tienen sus negocios, que tienen sus empresas y lo que ellos hacen, dar para su obra, de lo que Dios les ha dado, es una bendición. Pero en el corazón ese dinero es un tropiezo para el reino. Y este hombre rico era muy íntegro, pero no estaba dispuesto a amar a Dios, porque amar a Dios es estar dispuesto a entregarlo todo. Entonces esto me muestra que amar a Dios sobre todo es ponerlo sobre todo, sino en todo nuestro corazón. Amén. En esta mañana el Señor nos ha hablado y me encanta Abraham, y a veces vemos a Abraham como que era ese anciano que con un bastón, pero cuando yo veo que Abraham le hablan de Lot, que su primo estaba en peligro, él coge sus guerreros, va, guerrea, es un tremendo guerrero, es un tremendo hombre. Y cuando Dios le pide, entrégame todo eso que amas, él no lo duda. Él se levanta muy de mañana a entregarlo. ¿Por qué? Porque ama a Dios. ¿Qué estamos entregándole a Dios? Porque amar, cuando tú amas, nada duele, nada te limita. Mis hermanos, nosotros cuando empezamos este hermoso ministerio, no teníamos ni siquiera la culpa.
No teníamos dinero, no teníamos cómo ir a los lugares a predicar, no teníamos formas. El carro que teníamos, eso era de todas partes, tenía piezas de Alemania, de Australia, eso era un revueltijo. Y a veces cuando reuníamos el dinero para poder arreglar ese carro, nos tocaba viajar, a ir a predicarle al Señor, a enseñar del Señor, por allá en Melgar, en la base militar. Y nos íbamos y dejábamos en stand-by eso, porque primero estaba la hora. ¿Y usted cree que nos dolía? No nos dolía, porque amar no duele, amar no debilita, amar no te limita. Cuando nosotros amamos, entregamos. Cuando nosotros veíamos a nuestros hijos, yo veía a mi hijo pequeño, no tenía juguetes, tenía una botella de agua y le ponía el plástico como si fuera una capa. Él no tenía un juguete. Pero a mí no me dolía eso porque yo sabía que lo que estaba entregando, lo estaba entregando a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que hace milagro. Hay un hombre como Abraham, hay mujeres que allí el Señor hoy te está diciendo, déjalo todo y ámame, ven, sígueme, sírveme, ámame como Dios nos pide, en espíritu y en verdad, no con tristeza. Déjalo todo por el Señor. Aprende a no chatear con el mundo. Aprende a adorar a Dios en medio de la dificultad. Aprende a dejarlo todo porque Dios nos ha amado con amor eterno. ¿Y cómo evidenciamos que nosotros le amamos? Amándolo y guardando sus mandamientos. Esa es la palabra que el Señor nos da en esta mañana. Abraham lo deja todo, hermano. Todo lo deja. Era un hombre de guerra, se peleó como con 5 reyes, se despedazó a todo el mundo y vino como si nada y lo saqueó. Era un guerrero. Abraham no era un anciano, era un hombre bien portado, pero cuando Dios le dijo, entrégame lo que amas, no escatimó. ¿Será que si Dios te pide algo en esta mañana, tú serías capaz de entregárselo? Eso no es discernimiento de espíritus, hermano. Eso es lógica y experiencia. Algún día verá que lo que Dios le pide es porque Dios le quiere dar algo mejor. Y termino ya con esto. No basta con cantarle al Señor como empecé. Cristo, yo te amo. No basta con cantarle, sino con demostrarle. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. ¿Será que realmente lo amamos? No sé dónde estuviera hoy si no te tuviera. No sé dónde estuviera, Señor, si no te tuviera en mi vida. ¿Será que realmente lo amamos? ¿Será que lo amamos? ¿Será que realmente nosotros le amamos? Mire, Juan, mis hermanos, ¿sabe qué me apasiona de los discípulos? Juan escribió del amor, porque mientras Judas cargaba la bolsa, mientras Pedro andaba metido en todo como el arroz blanco, el único que se tenía deleite era Juan en estar en su pecho, ¿cierto? Yo soy el que más confianza, yo soy el que esto, yo soy el que como, yo soy... No, Juan era el que estaba en el pecho del Señor, mi amado. Y se pregunta por qué el Señor cuando llega al cielo, al único que le dice, ven, es a Juan. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Seamos esos discípulos amados, que amamos a Dios. Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por esta enseñanza que me has dado. No sé a cuántos les has hablado, Señor, pero yo te pido en esta mañana que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que dé ese fruto al 100% en nuestros corazones, que podamos demostrar que realmente te amamos porque guardamos tus mandamientos, porque amamos a nuestros enemigos, porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos tu servicio, Señor. Que este amor que tú nos has dado podamos replicarlo con amor, con bondad, con misericordia, con gracia, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido que bendigas a todos los hermanos, pido que los llenes de tu gracia y de tu misericordia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.